Hola, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Vamos a hablar hoy sobre un tema que de pronto, bueno, aquí todos los temas son contradictorios. Nosotros estamos haciendo el video para un canal que se llama Atrapados en las Creencias, pero también algunos videos los voy a publicar en el otro canal de Mundo Despierto también para que ustedes se estén al tanto de estos temas también, ¿no? Porque el canal Mundo Despierto empezó precisamente con este tipo de contenido que es muy interesante saber que sobre todo la parte religiosa juega un papel muy importante en la humanidad, pero también juega un papel de mucha ignorancia en muchas personas, lamentablemente. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema que lo hemos titulado Jesús no vino a salvar el mundo. Y claro, la mayoría de gente va a decir, pero ¿cómo así? Si Él vino a salvar el mundo, si Él es el salvador del mundo, pues no. Vamos a explicarle por qué. Pero antes de entrar en materia, como siempre le damos la bienvenida a nuestro amigo Daniel desde Argentina. Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Qué tal, Leonardo? ¿Qué tal la audiencia? Y sí, es duro decirlo después de 25 años de estar metidos en las iglesias, pero para nosotros que hemos despertado, nos damos cuenta que no vino a salvar el mundo. Exacto. Aquí hay dos cosas que podríamos decir al respecto. Una, si realmente existió, ¿no? Porque si no existió, pues no vino a salvar nada. Sabemos que hay mucha mitología griega, hay muchos orígenes de Mitra y de otro tipo de deidades que tenían las mismas particularidades de que nacieron en diciembre, un 25, que de una virgen, que tuvieron 12 discípulos. Entonces puede ser también un personaje que nunca existió. Esa es una. Y al no existir, pues entonces el cuento de Salvador del mundo es puro cuento. Pero también existe la segunda posibilidad de que suponiendo que toda esta historia fuera cierta y que si él vino y todo esto, entonces hay una historia muy particular que incluso te cuento, Daniel, que cuando yo estaba metido en todo esto de la iglesia, yo cuando escuché estas palabras, en ese instante que yo estaba tan metido y tan religioso, aún así, está uno en un grado de fanatismo, esas palabras me pusieron a dudar. Me sentí como, o sea, me acuerdo que ese día me fui pensando, eso estuvo muy raro, muy duro, esas palabras de Jesús, ¿cómo así? Entonces, pero uno no, en ese momento uno no va más allá precisamente porque estaba muy adoctrinado, ¿no? Pero bueno, vamos al punto. El punto es Mateo 15, el verso 21 en adelante. Lo voy a leer lo más rápido que pueda. Dice, saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio, pero Jesús no le respondió palabra. Imagínense esa indiferencia, ¿no? Y eso que es que era, no, el que amaba al prójimo, ¿no? Entonces acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró y postrándose ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo, no está bien, miren estas palabras tan duras, dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Y el pueblo dice, amén. En ese momento es donde la gente dice, amén, ¿no? Se sanó la hija de esta señora, pero qué historia más fuerte que nos deja entrever una cantidad de detalles que uno dice, ¿cómo así? Es una cosa que no tiene mucho sentido. Primero, porque la está humillando, está poniendo a los cananeos en ese momento, está poniendo un ejemplo de que cómo primero no le quería hablar porque él solamente vino a rescatar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, o sea que él solo vino al pueblo de Israel, lo que hemos venido hablando hace mucho tiempo, Daniel, que este es un pueblo que tiene, o sea, esta entidad llamada Jehová
es un Dios territorial que solamente hace pacto con un pueblo y con una semilla, pero no con toda la humanidad. Por eso es que los combate, por eso es que hace guerra contra otros pueblos y no le importa, por eso es que sacó a los cananeos de la tierra prometida y mandó a eliminar a todas esas personas. ¿Por qué? Porque no son parte de él. Entonces, acá lo está demostrando el mismo Jesús diciendo, no, yo a esta señora ni le respondo porque yo no vine por ellos. Yo vine fue solamente por las 12 tribus de Israel y por los que están perdidos. Entonces, la palabra más despectiva que le pudo haber dicho es comparativa, decirse, no es justo que yo haya venido y le dé el pan que le pertenece solamente a la casa de Israel y se lo dé a los perrillos. O sea, está poniendo a las otras etnias como si fueran unos perros, ¿no? Unos animales ahí, pobrecitos. Y entonces la señora fuera de eso le dice, no, pero es que cuando caen las migajas los perros también comen de las migajas. ¡Ay! De las migajas. Entonces, ¿qué fe que tienes que se haga conforme a lo que quieres? O sea, no sé, Daniel, ¿tú qué opinas? Pero a mí me parece uno de los capítulos más déspotas de Jesús, más Sí, humillantes, podemos muchas cosas ver más, ¿no? un área cínica y despótica de Jesús. Que siempre estamos viendo de que Jehová es el iracundo, es el enojado, el vengador, el irónico, el que le interesa solamente tal cosa, tal otra. Y acá nos han vendido, entre comillas, nos han vendido de que Jesús vino por todos. Entonces acá podemos ver que no le interesa. El grado de cinismo y desparpajo con el que le contesta a esta pobre mujer, tendría que haber llamado a ayuda, acá en Argentina sería el 144, para ayuda a la víctima. Claro, por el grado de desahucio. Y porque después, más adelante, entre comillas, y en cartas de Pablo, lo van acomodando. Bueno, vino para Israel, pero Israel no lo recibió. Entonces, como no le quedaba otra, para todo. Sí, exacto. Las obras, pero el plan original no era todo el mundo. Nunca lo fue. Nunca O lo sea, fue. ahí está claro, yo no vine por la humanidad, yo vine solamente por la casa de Israel. Y alguno podrá decir, por eso, pero es que la casa de Israel es la humanidad. No, cualquier, esa no es la humanidad. Porque si esa Cuestión hubiera sido territorial. todo, empecemos de que cuando salió Caín, después de que que asesinó a su hermano y fue expulsado, dice Caín, ay, pero si me dejas salir, me sacas de aquí y me expulsas, cualquiera que me vea me matará. O sea que había más seres humanos. Claro. Sí, Entonces, por eso es que este Dios de guerra llamado Jehová empieza a hacer, se acoge a este pueblo, lo educa, lo militariza en cierta forma, lo esclaviza y lo militariza y lo lleva a pelear contra otros pueblos. ¿Por qué? Pues porque no eran su pueblo. Y claro. la prueba está en Jesús, ¿no? Yo no vine por esto, yo no vine por los cananeos, yo vine fue por esto. Claro. Y la humillación de colocar y comparar, o sea, qué ejemplo tan. Yo me pongo a pensar que si a mí una persona me sale con una de esas, yo le digo, ya sepa, tomando quién sabe para dónde. Usted me está a mí comparando con un perrillo, o sea, eso es lo que usted me está diciendo a mí, que yo no, que no me puede dar algo a mí porque soy un perrillo y es mejor dárselo a o sea, es que hasta el ejemplo está muy ordinario, muy déspota, ¿no? Comparar a la Sí, cananea como con algo, con un animal prácticamente. claro. Y de hecho los perros son mejores que muchas veces que los seres humanos. Pero el punto aquí es que el perro pues de todas maneras come de lo que puede encontrar por ahí, no, de lo que cae por ahí. Y colocar a esa señora en ese mismo nivel de despotismo, y eso que duró sin hablarle, no le quería ni responder, habla de su radicalidad y fanatismo ante ese pueblo, ¿no? Sí. Es una Mira, cosa increíble. increíble, sí, es increíble. Y cuando habla, lo que yo tengo entendido, no sé, que en la antigüedad, no solo que comían o con una cuchara o con las manos la comida,
y usaban el pan, comían la cáscara y la miga del pan la usaban para, como servilleta y para limpiarse las manos. Y después no la comían, la tiraban al piso y eso era lo que comían los perros. Imagínate. Entonces, Imagínate. o sea, Jesús, el amoroso Jesús, en este grado de cinismo y despotismo y desprecio a una mujer, porque la mujer estaba mal vista en el Antiguo Testamento, no nos olvidemos de eso, y en toda la Biblia va, porque Pablo también le dice que se calle la boca. Más allá de eso, después podemos ver de que el ejemplo de la vida diaria era que los animalitos comían las super sobras de algo manoseado, algo que de las babas, de lo que comía la gente, se limpiaban con la miga del pan y la tiraban al piso. Y eso es lo que comían los perros. Y a eso la comparó en su gran amor y misericordia Jesús. No. A mí realmente me chocó mucho en esa época, siendo yo tan religioso en esa época. Ahora imagínate ahora, yo ahora que uno queda despertado de todo eso, uno dice, oiga, pero, o sea, el ser humano dejándose pisotear de esa forma, no tiene sentido, ¿no? No tiene absolutamente ningún sentido y pues aquí nos queda claro, como también él dice, yo no vine a, algunos interpretan ese versículo también de otra manera, ¿no? Yo no vine a traer paz, yo vine a traer a que se pelee el hijo con el padre, a que vine a traer espada, o sea, todos esos dichos que él decía, supuestamente ahí, la gente lo interpreta, no, es que quiere decir que él iba a traer que iba a ser tan, digamos, tan importante que iba a traer mucha división en las familias. Pero es que eso suena muy que contradictorio porque supuestamente se hablaba de la unidad familiar, pero él dice que no, que los hijos tenían que respetar a los padres, ¿no? Y acá dice que no, que vino a traer división entre los hijos y los padres y todo ese cuento. Entonces son una cantidad de cosas y contradicciones que uno queda como medio aburrido y que uno no entiende. Por lo que pasa es que, ¿sabes qué, Daniel? Que en esto sigue pasando lo mismo, sigue pasando algo muy parecido a lo que hay en la actualidad. La gente ve a toda esta gente de la iglesia tradicional con sus vestidos y sus túnicas los ven como sagrados, ¿no? O que un halo y una estela blanca lo va siguiendo. No, sí, se lo imaginan así, y en esa época en realidad era lo mismo, ¿no? Podía trapear el piso con usted diciéndole algo así, pero usted pensaba que esa persona era lo máximo, ¿no? Entonces es una cuestión que nosotros debemos despertar, ¿no? Y entender de que este es un Dios territorial, una entidad territorial maligna que no le ha traído ningún beneficio a la humanidad. Lo único que ha hecho es traer guerras, que hemos tenido guerras todo el tiempo en la humanidad y las seguimos teniendo hasta el día de hoy, que son entidades negativas que le meten el cuento del amor, pero que en el fondo le están dando todo lo contrario a la humanidad, que siguen dándole promesas a la humanidad de que un día van a llegar a arreglar todo, pero cuando lleguen van a matar a la tercera, cuarta parte de la humanidad. O sea, es una cantidad de cosas terribles, Daniel. Sí, uno puede ver que en el Antiguo Testamento, don Jehová de Miurgo, el dios territorial de la tribu de Israel, causaba masacres solamente en la tierra que que le tocaba en su parte, la tierra donde está ahora nuevamente el pueblo de Israel. Pero a través de Jesús, esta guerra se desplazó para un montón de naciones, porque un montón de naciones han entrado en guerra y en muertes, aún en el norte de Inglaterra, hasta no hace 30 años atrás, que se peleaban en guerra con armas, los católicos con los protestantes. O sea, a ese nivel, y no estamos hablando de hace 200 años, estamos hablando de hace 20, 30 años atrás. O sea, el nivel de guerra y de belicismo que trajo Jesús se desparramó y se multiplicó de lo que era su papá, entre comillas, el Sí, dios de exacto. guerra. Entonces, o sea, lo que pasa es que en esta época ya deberíamos desenmascarar a todos estos seres que se han o inventados, o si fuesen reales, pues son seres realmente negativos. No le han traído absolutamente
nada bueno a la humanidad. Y de hecho creo que nos tienen a la gente tan adoctrinado con este cuento de este pueblo, que la gente le perdona absolutamente todo. No importa todo lo que hagan en la actualidad, no importa, es que son el pueblo escogido. ¿Escogido de quién? Escogido de una entidad negativa y maligna que lo único que ha traído es muerte y destrucción a la humanidad, y sigue trayendo lo mismo, y sigue trayendo división, y sigue trayendo problemas. Entonces, ¿de qué pueblo escogido ni qué nada? Es un pueblo que siempre ha estado en guerra todo el tiempo. Incluso hay pueblos que no tienen ninguna creencia y viven en paz, ¿no? Que todos estos pueblos, es que Tierra Santa, hemos llegado a unos grados de, bueno, en fin. Pero como no podemos hablar mucho, entonces Daniel, lo único que yo digo ya para concluir es que está muy claro el hecho de que aquí hay un despotismo, que hay una humillación, y lo más importante, que no vino a salvar el mundo, vino únicamente a los suyos. Y lo que tú decías, que si los suyos no le recibieron, entonces la que la acomodaron, entonces ahora todo el que lo reciba, sí, no me diga. Sí, la acomodaron. Claro, como en el Antiguo Testamento siempre podemos encontrar un Dios muy acomodaticio, que va acomodando las cosas según cómo van surgiendo. Sí, exacto. Y cuando uno mira al final de Apocalipsis, que un día tenemos que hablar de eso, entonces finalmente vuelve otra vez a lo mismo, que solamente con los suyos, con las 12 tribus, y otra vez lo mismo. Y entonces hay una cantidad de muertos que dice ahí que están en el piso y que él pasa por encima de los muertos, y todos aquellos que no lo aceptaron, una cantidad de cosas que son realmente, que uno antes las creía como si eso fuera una palabra buena, bonita, y no lo es. Pero bueno, Daniel, si quieres decir algo ya para terminar, ¿algo más? Sí, que realmente podemos ver un lado más de este amoroso Jesús que supuestamente se quiere hacer distinto al Padre, que era un Dios con todos los atributos negativos, iracundo, que todos ya lo sabemos de memoria, del Antiguo Testamento, pero podemos ver reflejado en Jesús los mismos atributos Sí, lo mismo, de maldad, lo mismo. lo Incluso mismo. cuando le dijo a su propia mamá, supuestamente, ¿hasta cuándo? Todo bravo con la mamá, ¿no? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Y bueno, tenía una cantidad de cosas que no son nada positivas. Incluso si seguimos buscando, vamos a encontrar muchísimas más negativas que positivas en realidad de estas historias. Ya Pero nos bueno, vamos, dejamos. ¿Cómo? ya nos vamos a ir desarrollando a todas las cosas Sí, sí, negativas. sí, sí, porque hay mucho tema para hablar sobre Jesús que no era absolutamente nada positivo, como mucha gente piensa, no vino a salvar el mundo, siempre lo que vinieron, miren, estas entidades lo que han hecho es crear un sionismo sagrado en el mundo, y con eso tienen controlado muchas cosas. Pero bueno, eso son temas que a veces no se pueden mucho hablar. Como que si fueran inimputables. Sí, claro, eso están creando, lo que hicieron fue cauterizar las mentes con un sionismo, ¿no? Haciendo creer que eso es, pues, la última palabra en la tierra, y resulta que no. Pero Hacer bueno, lo que afortunadamente muchos estamos despertando, y espero que muchos despierten y salgan de todo ese engaño, porque esa es la finalidad. Bueno, si les gustó este video, como siempre, no olviden compartirlo a las redes sociales y no olviden suscribirse al canal y estar muy atento a los próximos videos. Muchas gracias, Daniel. gracias a ustedes y gracias, Leonardo. Entonces nos vemos en el próximo video.